Cinebarra Nocturna con sentido social presenta Cineactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a Cineactualidad, el espacio de Cine Televisión que le lleva a usted los temas relevantes y de coyuntura, un programa donde lo bueno también es noticia. Tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña y a Luis Carreño, quienes forman parte de este esfuerzo todos los programas. Compartiendo buenas noticias con Cineactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cineactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Hace historia la bióloga y científica mexicana Susana Magallón al formar parte de la Royal Society de la Gran Bretaña, la sociedad científica que vio pasar a figuras maravillosas como Isaac Newton, Charles Darwin y Albert Einstein. Incrementa la participación de personas con discapacidad en la industria del cine, la televisión y la moda gracias a instrumentos como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor hace 16 años. Platicaremos con Silke Lupsik, activista en pro de las personas con discapacidad y fundadora de Cambiando Modelos, y también conversaremos con Juan Pablo Macías, locutor y actor de doblaje. Una vez más, saludo con gusto a Tere Aviña, quien nos pondrá en contexto. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto trabajar contigo, con Luis Carreño y con todo el gran equipo que nos apoya. Y aquí en Cineactualidad entramos en contexto. Con Cineactualidad. La participación de personas con discapacidad en la industria del cine, la televisión y la moda ha incrementado. Son muchos los esfuerzos que han hecho activistas, asociaciones civiles o incluso empresas para hacer visible a este sector de la sociedad. Sin embargo, todavía no podemos hablar de una total inclusión y equidad. Existen películas donde parte del elenco está conformado por personas con discapacidad. Algunas tan laureadas y recientes como Coda. ¿Ya la vio? Coda hizo historia con 3 protagonistas que encarnan a una familia sorda que dirige un negocio de pesca. En la vida real, tanto Marlee Matlin como Troy Kotsur y Daniel Durant son sordos y se convirtieron en los primeros artistas con discapacidad en recibir una nominación al Oscar. En la televisión, por mencionar un caso, está Gaten Matarazzo, un jovencito al que le llegó la fama internacional por ser uno de los protagonistas de Stranger Things, la serie dramática de suspenso y ciencia ficción que ha destacado en plataformas de streaming. Este actor, de 21 años, vive con displasia cleidocraneal, un desorden genético que ocasiona malformaciones en el crecimiento de los dientes y las clavículas. Por su parte, la industria de la moda ha incorporado en sus campañas a personas con discapacidad. Ejemplo de ello en el mundo es lo ocurrido durante la Semana de la Moda barcelonesa, cuando a través de una pasarela, una marca española pionera en diseñar moda adaptada a diferentes discapacidades presentó su colección. Otro caso se produjo con una de las marcas más icónicas de lencería, la cual hizo historia en la Semana de la Moda de Nueva York al presentar su primera colección adaptada. Y nuestro país no es la excepción. Recientemente, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la 3ª edición de una pasarela de moda con inclusión, donde uno de los objetivos es hacer visible a las personas con discapacidad y abrir espacios de inclusión laboral en la moda, la televisión o el cine. Hace 30 años,
desfiles como estos eran casi impensables. Tuvimos que esperar hasta inicios del siglo XXI para ver un cambio de paradigma. Y en parte, gracias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en mayo de 2008. Este instrumento de la Organización de las Naciones Unidas reconoce mundialmente a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Ya estamos en contexto aquí en CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Y antes de saludar a nuestro querido artista de cabecera, les invito a seguirnos en Instagram y en X como CIMI Actualidad. Ahora sí, vamos con Luis Carreño. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, querida Tere, aquí. ¿Cómo va tu obra de arte? Pues aquí pensando en esto que estabas diciendo de que todo mundo tiene algo que hacer en el mundo laboral, ¿no? Sí, algo que dar, siempre algo que dar. Y en el caso de las pasarelas, pues hay un atractivo y pues hay que descubrirse cuál es el atractivo que tenemos cada uno. Así y es. Explotarlo y usarlo a nuestro favor y para el disfrute de todos. Ok, ¿y tu atractivo es el dibujo o tienes otros más, Luis? Por lo menos es mi modus vivendi. Gracias, Luis. Y fíjate que para hablar de este tema, de la inclusión de personas con discapacidad en los desfiles de moda, está con nosotros en el estudio Silke Lupsik, presidenta y fundadora de Cambiando Modelos Ciudad de México, un proyecto que vio la luz en febrero de 2017 con el objetivo de construir sociedades más inclusivas. Silke es maestra en negocios y cuenta con un diplomado en inclusión escolar. Ella se convirtió en activista en pro del respeto hacia las personas con discapacidad tras el nacimiento de su hijo Matías. Asimismo está con nosotros Juan Pablo Macías, locutor y actor de doblaje, cuya preparación inició cuando él tenía 12 años. Juan Pablo formó parte de los modelos con discapacidad que participaron en la tercera edición de la pasarela de moda con inclusión aquí en Ciudad de México. Con ellos y con Rafa Cardona, regresamos. CIMI Actualidad. Propuesta de Grupo por un País Mejor para ayudar a las instituciones de beneficencia. 1. Consideramos que los que tienen recursos deben ayudar a los que menos tienen. 2. Actualmente, solo se permite donar 7% de la utilidad de las empresas y también de las personas físicas. 3. Consideramos que este porcentaje debe aumentarse, por lo menos a 25%, para que las empresas o personas físicas puedan ayudar más a las fundaciones e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, alcohólicos, enfermos de cáncer, enfermos de SIDA, niños de la calle, etc., siempre y cuando sean donatarias autorizadas. 4. Será obligación de la Secretaría de Hacienda, por medio del Servicio de Administración Tributaria, SAT, verificar que estos donativos se manejen correctamente. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. CIMI Actualidad. Como le había yo comentado, tengo mucho gusto en estar con Silke Lupsik. Ahora le explico quién es Silke. Y también con Juan Pablo Macías. Juan Pablo es actor, locutor, actor de doblaje, hace muchas cosas. Y la razón por la que yo les pedí que estuvieran con usted y con nosotros es porque hace unos días se dio la tercera edición de una pasarela de personas con discapacidad. Todo esto tiene un solo objetivo, que es fomentar la inclusión en todas las áreas posibles de la vida de la sociedad. Y bueno, ¿cómo estuvo, Silke? ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, ¿cómo se hizo esta edición, esta moda con inclusión? Pues somos dos organizaciones, Cambiando Modelos AC, que es la que yo represento, y Cadima AC, que es una organización que también se enfoca en la inclusión de personas con discapacidades desde temprana edad hasta su inclusión laboral.
Y lo que buscamos con esta pasarela es mandar un mensaje de diversidad al mundo, demostrar que absolutamente todas las personas somos distintas, somos diferentes, y esa diversidad es algo positivo, porque eso es lo que nos hace ricos como sociedad. Es una pasarela que tenía modelos con y sin discapacidad, porque el mundo es diverso. Y fueron modelos que modelaron a 3 grandes diseñadores mexicanos con un reconocimiento internacional: Pepa Pombo, Mancandi y Sandra Weil. Ahora que estábamos comentando, antes de empezar a platicar con la entrevista, tú eres actor, pero además haces doblaje y también tienes tiempo para algunas cosas de locución. Como actor, ¿qué clase de papeles te puedes adjudicar independientemente de tu condición con discapacidad? Pues mire, yo el objetivo es demostrar que precisamente lo que soy, antes que actor con discapacidad, soy actor. Entonces, como actor, nuestro trabajo es interpretar cuanto personaje podamos, aunque sean totalmente distintos. Eso es justamente lo que se está buscando hoy en día. Se conoce mucho para las personas con discapacidad estas narrativas donde van muy como inclinadas hacia la inspiración, la lástima, si se le puede decir. Entonces, pues para eso estamos, precisamente para demostrar que podemos ser más que eso, podemos llegar a muchos más lugares, muchas más historias. Entonces, yo para eso pues me preparo muchísimo todos los días, tomo cursos, tomo talleres, para demostrar que puedo hacer mucho más de lo que se podría decir o se podría considerar que... O se podría suponer, o que se solamente podría podemos hacer. Presuponer, ¿no? Entonces, lo que yo veo detrás de esto, Silke, es hay una necesidad de que todos nos demos cuenta de que independientemente de las diferencias y las condiciones personales, todos podemos hacer todo. Así es. Todos podemos perseguir nuestros sueños, ¿no? Y depende de lo que cada quien quiera hacer. No es como, es que las personas con discapacidad solo hacen papeles de personas con discapacidad, ¿no? O sea, un poquito llevándolo a la actuación. O las personas con discapacidad no están en la moda porque no hay ropa hecha para personas con discapacidad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco como sociedad derribar todas esas barreras que no permiten que las personas con discapacidad se incorporen a la sociedad en igualdad de circunstancias. Y si en la moda eso significa que la pasarela tiene que estar a ras de piso, pues ese es el ajuste que se hace, ¿no? Para que puedan ir personas usuarias de silla de rueda, por ejemplo. Si eso significa que en la ropa tenemos que hacer ciertos ajustes para que se adapten a los cuerpos de cada persona, pues es lo que se debe de hacer, ¿no? Un desfile de moda tiene una finalidad comercial. Los diseñadores de moda hacen un desfile para que el público conozca sus diseños y luego los vendes, la gente los compra y se va haciendo la riqueza de la industria de la moda. En este terreno, ¿hay suficiente mercado que justifique inversiones, que justifique líneas especiales de los fabricantes para personas con discapacidad? ¿Y con cuál discapacidad? Porque, por ejemplo, una persona privada de la vista, pues se puede poner cualquier ropa. Yo creo que vamos a hablarlo de una manera más general. En el mundo hay un 15% de la población mundial tiene discapacidad. En México, si contamos a las familias, estamos hablando que son 50, 60 millones de personas que tienen discapacidad o tienen un familiar con discapacidad. A la fecha, las empresas y las organizaciones y los diseñadores y las producciones, hablemos de cualquier organización, no están viendo a las personas con discapacidad de sus familias como un mercado potencial que es altamente económicamente activo. Las familias con discapacidad consumen 2.5 veces más que una familia regular. Entonces, creo que hay una falta de atención a este mercado desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista social también, pero digamos, desde el punto de vista comercial, se está dejando escapar una oportunidad de mercado muy interesante, porque somos muchas personas. Yo tengo un hijo con discapacidad, entonces soy parte de la comunidad. Somos muchas personas y somos personas que además gastamos más.
Entonces, por supuesto que hay una oportunidad también para los diseñadores de hacer ajustes razonables en sus prendas, en sus diseños, o de hacer diseños universales, ¿no? Que también pueden adaptarse a cualquier forma, a cualquier cuerpo, ¿no? Que poniéndole un cinturón o poniéndole un accesorio o poniéndole algo un poco para hacer un ajuste, se puede ajustar a diferentes cuerpos. Entonces, creo que es un tema de abrir nuestro panorama a ver a las personas con discapacidad y a las familias también como un mercado, ¿no? Como un mercado muy interesante y que además es un mercado que quiere ser hablado. Permítanme que hagamos una pequeña Claro, pausa claro. y ahora regresamos para continuar con esto que me genera una serie de inquietudes y preguntas. Ok. Ahorita regresamos. Acompáñanos. Claro. Simi Actualidad. Es un honor para México que el señor Víctor González, Dr. Simi, haya sido nombrado Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, la máxima distinción que la Iglesia Católica otorga a un laico. Su Santidad, el Papa Francisco, le otorgó la orden por su trabajo altruista en favor de todos los mexicanos. Es un honor para México que Grupo por un País Mejor, cuyo símbolo es el Dr. Simi, esté nominado al Premio Nobel de la Paz 2024. Simi Actualidad. Regresamos a Simi Actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Simi Actualidad. Susana Magallón Puebla ingresará a la Royal Society of London, la sociedad científica más antigua y una de las más prestigiadas del mundo. Esto representa un hecho histórico para la ciencia mexicana, ya que por los pasillos de esa agrupación pasaron figuras emblemáticas como Isaac Newton, Charles Darwin y Albert Einstein. Ahora Susana Magallón, quien es directora del Instituto de Biología de la UNAM, será reconocida como miembro internacional durante una ceremonia en julio en la capital inglesa. Y todo gracias a sus aportaciones y a su impulso en el desarrollo de la ciencia de primer nivel producida desde México. Simi Actualidad. 30 años de investigación comienzan a dar frutos respecto a una posible cura para la esclerosis lateral amiotrófica, una afección neurodegenerativa que deteriora las células nerviosas responsables del control muscular. Esta buena noticia llega desde la Universidad de Ontario Occidental en Canadá, donde el equipo de investigadores, dirigido por el doctor Michael Strong, ha descubierto que la interacción entre dos proteínas detiene o incluso revierte la progresión de la enfermedad. Los científicos notaron que la conjunción de ambas proteínas reduce el daño a las células nerviosas y, por lo tanto, previene su muerte. Simi Actualidad. La ciencia y la medicina lograron una hazaña en Inglaterra. Opal Sandy es una pequeñita que nació sorda debido a una rara condición genética conocida como neuropatía auditiva. Pero ahora, 18 meses después, ya puede oír gracias a un innovador ensayo de terapia genética que comenzó en mayo del año pasado. Esto la convierte en la primera paciente británica en el mundo y la niña más joven en recibir este tipo de tratamiento que incluye la colocación de un implante en la oreja izquierda. Ahora, Opal Sandy puede responder a las voces de sus padres y puede comunicar palabras como papá y adiós. Simi Actualidad. Estas fueron las buenas nuevas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Simi Actualidad, tanto en Instagram como en X. Y ahora acompáñenme, vamos a ver cómo va Luis Carreño. ¿Cómo vas, Luis, con todos tus atractivos? ¿Cómo vas con tu obra de arte? Pues aquí en este dibujo para Silke y para Juanpi, que nos dejan ver que son un ejemplo de tenacidad, de voluntad por superar las adversidades que se nos presentan. Es cierto, y también un ejemplo de alegría.
Por supuesto, porque lo hacen con toda disposición. Así es, gracias Luis. Bueno, pues precisamente vamos a regresar con Rafa Cardona y nuestros invitados. CIMI Actualidad. Gracias, compañeros. Bueno, pues me llama la atención esto de los ajustes y de la forma en que la industria debe reaccionar. ¿Ustedes son asesores de las fábricas? ¿Los convencen? ¿Participan? ¿Alguien tiene que ver con la industria? ¿Cómo trabajan? Pues nosotros nos movemos en diversas industrias. Nosotros trabajamos con organizaciones, con empresas, con productoras que contratan a actores, en el mundo de la moda. Entonces nosotros trabajamos con diversas industrias y nosotros sí hacemos una guía y una asesoría de cómo se deben de realizar los ajustes razonables para que las barreras que existen en el entorno, en los procesos o en la mentalidad de las personas disminuyan y de esa forma las personas con discapacidad puedan incorporarse en igualdad de circunstancias. Entonces, sí tenemos una área de asesoría a empresas y de asesoría a producciones. Entonces, por ejemplo, Juan Pablo es usuario de silla de ruedas. Entonces, a lo mejor una producción, cuando tienen a los actores normalmente los ponen en un camper que tiene una escalera y que tiene una puerta muy pequeña, porque así están diseñados. Sí. Obviamente Juan Pablo con su silla no entraría en ese camper. Entonces nosotros le ayudamos a la producción a decir, a ver, Juan Pablo necesita algo que esté a ras de piso. A lo mejor suena muy lógico, pero a veces si no estás acostumbrado a trabajar con personas con discapacidad, no lo piensas. Suena lógico, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero también necesitas a alguien que te ayude a guiarlo. Entonces nosotros como Cambiando Modelos hacemos esa labor en donde guiamos un poco a la producción para que haga los ajustes razonables, para que esa persona se pueda incorporar laboralmente adecuadamente. O al diseñador o a la empresa, pero al mismo tiempo también llevamos un poco de la mano a la persona con discapacidad que está incursionando en un mundo laboral nuevo para ellos, porque antes nunca se les había dado las oportunidades de claro, competir en igualdad de circunstancias, ¿no? Oye, y cuando no están ustedes haciendo el desfile, ¿qué más hacen? ¿Cómo es su trabajo? Todavía nos quedó unos par de minutitos para que nos platiques qué hacen todos los días. Pues nosotros en Cambiando Modelos tenemos dos divisiones, una que es la fundación, que busca hacer eventos como el desfile de moda, y tenemos nuestra agencia de talentos que se dedica a representar a personas con discapacidad que quieren incursionar en el mundo del entretenimiento como modelo, como actriz, como figura pública, como pues cualquier cosa que tenga que ver con los medios de comunicación. Y ahí buscamos como sensibilizar a la industria para que abra estas oportunidades y al mismo tiempo capacitar a las personas con discapacidad para que adquieran las herramientas para poder incursionar en la industria, ¿no? Y ojo, que no se nos dé ningún, o sea, ahorita en lo que comentaba hace rato Silke con las adaptaciones en los sets, cosas así, no es que se nos dé ningún privilegio, sino que se nos dé la oportunidad de tener la misma capacidad de realizar las actividades que cualquier persona puede realizar. No es dar chance, tenemos que cambiar como esa mentalidad de, ay, vamos a darles chances, pobrecito, tienen discapacidad, sino es dar oportunidades. Evaluemos a las personas por sus habilidades y sus capacidades. Construir tomando en cuenta las diferencias, hacer las cosas tomando en cuenta las diferencias, sin que esto implique ni un acto de piedad, sino simplemente un acto de naturalidad. Y sí que tampoco implique un costo excesivo en hacer estos ajustes, ¿no? Por eso se llaman ajustes razonables. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y ahora también me da mucho gusto que no se vayan de aquí como llegaron y para eso está aquí mi querido Luis Carreño. ¡Qué emoción! Que tiene algo para ustedes. Ya vi, qué emoción. Vamos a ver. Esta marcha de la humanidad, donde todos desfilamos, ay, debemos de hacerlo. ¡Wow! Me encanta. Me encanta. Juanpi, qué bonito. Nunca me habían invitado a un programa y me dieron un regalo tan padre. Pues perfecto. Muchísimas gracias. No, está muchísimas increíble. gracias. Qué amable. todo lo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho talento, hermanito. Está padrísimo. Muchas gracias. Los esperamos en la 4ª edición de nuestro All Inclusive Runway. Si ustedes nos avisan con tiempo, ahí estaremos. Que venga todo el equipo de producción. Ahí estaremos muy gustosos. Y muchas gracias por su acompañamiento y a usted muchas gracias por atendernos. Compartiendo
Buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Breve historia de la discapacidad del señor Víctor González, Dr. Simi. 1. Víctor González, Dr. Simi, tenía todo: éxito empresarial, material y emocional. Estaba construyendo una mansión en la mejor playa de la Riviera Maya. Pero el 12 de febrero de 2008, a causa de la enfermedad, tuvo que dejarlo todo. Lo material ya no era lo más importante para él. ¿De qué servía si no lo podía disfrutar? Después de años de dolor intenso, encontró cómo sufrir menos y lo hizo ayudando aún más a los que menos tienen, principalmente a las personas con discapacidad. Eso le ha permitido ser feliz y encontrar paz en el corazón. 2. Fue nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz, esperando que este 2024 sí lo ganemos. Por lo tanto, Víctor González, Dr. Simi, recomienda ayudar a su prójimo para encontrar paz y felicidad verdaderas.